Go. We come to the last 5 chapters in the book of Job. Venimos a los últimos 5 capítulos del libro de Job. In Job chapter 38 En Job capítulo 38 through chapter 42, al 42. this is where God speaks to Job. Aquí es donde Dios le habla a Job. The last time we heard from God in the book La última vez que vimos de Dios en el libro was in chapter 2. fue en el capítulo 2. If you read straight through the book of Job, Si usted lee corrido el libro de Job, by the time you get to chapter 38, para cuando usted llegue al capítulo 38, you'll be tired usted ya va a estar cansado from all of the speeches, de todas las conversaciones, from all of the talking, de todos estos temas. and you'll be waiting for God to speak. Y usted entonces ya está esperando a que Dios hable. And maybe that's what Job's thinking. Y quizás eso es lo que está pensando Job. Everybody has had their chance to speak. Todos desean un tiempo para hablar. Everybody has said a lot of things about God, Todos han dicho muchas cosas sobre Dios. and now God will speak for himself. Y ahora Dios va a hablar por sí mismo. Job 38, Job 38, and notice verses 1 y vea los versículos del 1 through verse 4. al 4. Dice así: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. God speaks to Job out of a whirlwind. Dios viene y le habla a Job desde un torbellino. God does this throughout the Bible. Dios ahora hace esto a través de la Biblia. Nobody can see God face to face. Nadie puede ver a Dios cara a cara. And so God has to appear in different ways. Así que Dios ha tenido que aparecer en diferentes maneras. In Exodus chapter 3, En Éxodo 3, he appears through a burning bush. Él aparece en una zarza ardiente. In Isaiah chapter 6, En Isaías 6, there's a heavenly vision. A heavenly vision. hay una visión celestial. In 1 Kings 19, En Primera de Reyes 19, there's a small voice that speaks to Elijah. hay una pequeña voz que viene a hablarle a Elías. And in Job 38, Y en Job 38, he speaks to Job out of a Él whirlwind. le habla desde un torbellino. When God shows up to speak, Cuando Dios se aparece para hablar, what is the first thing that he does for Job? ¿qué es lo primero que Él hace por Job? What are the things that comes out of God's mouth? ¿Cuáles son las cosas que vienen de la boca de Dios? Who's this one? Who is this one? Yes. ¿Quién es este? ¿Sí? What else? What does God say to Job in the first 4 verses? ¿Qué más viene y le dice Él a Job en los primeros 4 versículos? He's questioning him. That's important. Eso es importante. When God shows up, Cuando Dios se aparece, God starts asking Job es questions. Dios el que hace las preguntas a Job. What did Job say he wanted? ¿Qué fue lo que dijo Job que quería? He wanted to meet God Él quería encontrarse con Dios and do what? y hacer qué? To ask him. Asking questions. Hacerle preguntas. Job 38 is a reminder. Así que este 38 de Job es un recordatorio When you meet God, que cuando usted se encuentre con Dios, when I meet God, cuando yo me encuentre con Dios, he'll be asking the Él questions va a estar haciendo las preguntas and not you. y no usted. A lot of people think Mucha gente piensa that when they see que God, cuando ellos vean a Dios, they're going to sit him down ellos lo van a sentar and ask him all of these y questions. le van a hacer todas estas preguntas. But when you see God, Pero cuando usted ve a Dios, God's going to sit you down Dios lo va a sentar a usted and he'll be asking you y the le va a questions. hacer a usted las preguntas. God's the one that's in charge. Dios es el que está a cargo. Not Job, No Job, not you, no usted, not me. no yo. God Dios doesn't have to answer to anybody, no tiene que responderle a nadie, even Job. aún Job. Now let's back up a second. Ahora, retrocedamos un segundo. Before we start thinking about God's response, Antes de que empecemos a pensar en la respuesta de Dios, what kind of man is Job? ¿qué tipo de hombre es Job? Righteous. A good and righteous man. Recto, un hombre bueno y recto. How does God feel about Job? ¿Cómo es que Dios siente sobre Job? ¿Cómo se siente Dios acerca de Job? He's proud. He's proud of Él Job. está orgulloso. Keep that in mind Mantenga eso en mente as you read through these questions that he's mientras asking usted Job. ve estas preguntas que le hace a Job. God's not mad at Job, Dios no está enojado con Job, but he wants to remind Job about some things pero Él le quiere recordar algunas cosas a Job that Job has forgotten. que Job simplemente olvidó. In verse 2, En el versículo 2, he says that Job Él le dice a Job spoke without knowledge. que habló sin sabiduría. Job didn't know
Job no sabía everything that God was doing. todo lo que estaba haciendo And Dios. so Job said some things Así que cuando Job viene y dice algunas cosas, that weren't true. eso no era verdad. Look at verse 3. El versículo 3, He tells Job, él viene y le dice a Job, stand up levántate and answer me. y responde. Job wanted to take God to court. Job quería venir a interrogar a Dios, And now God has shown up, pero ahora se aparece Dios and Job will have his chance. y ahora Job va a tener su chance. In verse 4, En el versículo 4, he asked Job a question. él le hace a Job una pregunta. Where was Job ¿Dónde estaba Job when God created the world? cuando Dios estaba fundando la tierra? What's the answer to that question? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? He didn't even He exist. didn't exist. Let me ask you a No question. existía. Déjame Where hacer were una you? pregunta. Where were you when God created the ¿Dónde world? estaba usted cuando Dios creó el mundo? With Job. With Job. That's right. You were with Job. That's right. Here's the thing. Nobody Nadie was there when God created the world. estaba ahí cuando Dios creó el God's mundo. going to start asking Job some questions. Así que Dios va a empezar a hacer unas preguntas a Job. And just notice some of these. Y nada más dése cuenta de esto. Read verse 5 down through verse 15. Vamos a leer del 5 al 15. Dice, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y aquí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Look at Job 38. Ve a Job 38 Look at verse 34 y ve el versículo 34 down through verse 41. hasta el 41. Go ahead. Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas. Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los sobres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. Right? That's fine, yes. Let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta. What's the answer to the questions that God is asking Job? Do you know? ¿Cuál es la respuesta a las preguntas que Dios le hace a Job? ¿Usted la sabe? What'd she say? ¿Qué dijo? God. That's exactly right. Eso es exactamente. That's important. Eso es importante. The questions that God is asking Job, Las preguntas que Dios le está preguntando a Job, Job knows the answer Job sabe la respuesta to every one of them. a cada una de ellas. Every question Cada pregunta that God asked Job que Dios le pregunta a Job, from chapter 38 desde el capítulo 38 to chapter 41, hasta el 41, Job knows the answer to. Job sabe la respuesta. Because there are only two answers Porque solo hay dos respuestas to every one of the questions. para todas las preguntas. One of the answers is, Una de las respuestas es, I don't know, yo no sé, God only you know. y Dios solo tú sabes. That's all the answers. Esas son todas las respuestas. Let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta. Why does God do this to Job? ¿Por qué Dios hace esto con Job? Or let me ask you a better question. O déjeme hacerle una pregunta mejor. What did Job want to know while he was suffering? ¿Qué era lo que quería saber Job cuando él estaba sufriendo? He had boils on his skin. Él tenía daño en su piel, He lost all of his children. él perdió todos sus hijos, He lost all of his property. él perdió su propiedad, He had done nothing wrong. él no había hecho nada malo. What did Job want to know from God? ¿Qué era lo que Job quería saber de Dios? Why? ¿Por qué? When God shows up, Cuando Dios aparece, he starts asking Job all these él questions empieza a hacer a Job todas estas preguntas about nature, sobre la naturaleza, about stars, sobre las estrellas, about animals. acerca de los animales. Why? ¿Por qué? Para que se diera cuenta con
quién está hablando. so that he could realize with whom he is speaking with. So he could realize who he's speaking with. Yes, he's speaking with God. Para que él Yes. supiera con quién estaba hablando, sí, para que para que sabía que era con Dios, Para que supiera que él todo lo sabía, todo lo que había sucedido. So- él lo sabe. so that he would know that God knows everything. He needs to know that God knows Él everything necesitaba saber que Dios sabe todo, about everything. sobre todo. Let me ask you another question. Déjeme hacerle otra pregunta. Is this fair? ¿Es esto justo? That God just shows up, Que Dios solo aparezca, he doesn't answer any of Job's questions, no le responde nada a las preguntas a he Job, doesn't tell him why his 10 children died, no le dice por qué mueren sus hijos, he just starts asking Job all these él questions. nada más empieza a hacerle preguntas a Is Job. this right? ¿Es esto Is correcto? this fair? ¿Es justo? Don't be Yeah. afraid. He's sovereign. He's sovereign. He's sovereign. That's right. God did for Job Dios es soberano y él hizo por Job exactly what Job needed. exactamente lo que Job necesitaba. What God wanted Job to see. Lo que Dios quería que Job viera. Job, Job, your life is so small. tu vida es tan pequeña. I'm in control of the galaxies, Yo estoy en control de las galaxias, the animal kingdom, el reino animal and every piece of grass. y cada pieza de zacate. I'm in control of your life too, Yo Job. estoy en control de tu vida también, Job. This happens in the world all the time. Esto pasa en el mundo todo el tiempo. Sometimes a child Algunas veces un niño will say to a parent, le diría a su padre, why do we have to do all of this stuff? ¿por qué tenemos que hacer todo esto? And what are you doing with all the money? ¿Y qué estás haciendo con todo el dinero? And a parent Y el padre may have to remind the child, le va a tener que recordar al hijo, I'm in control of all of these things. estoy en control de todas estas cosas. I'm paying the Yo bills. pago los recibos. I'm taking you to school. Yo lo estoy llevando a la escuela. I'm taking care of your food. Estoy teniendo cuidado de su comida. I know exactly what I'm doing. Yo sé exactamente lo que hago. You don't do that to your child Usted no hace eso a su hijo because you're upset with them. porque usted se enoja con él. You're doing it for them Usted lo está haciendo because you're trying to remind them porque usted le está tratando de recordar that you got it under control. que usted tiene todo bajo control. Even if they don't understand that. Aun cuando ellos no entienden. God wants Job to know Dios quiere que Job sepa that he has it under control, que él tiene todo bajo control, even if Job doesn't understand it. aun si Job no lo entiende. If God's in control Si Dios está en control of creating the whole world de crear todo el mundo and the stars don't fall out of the y sky las estrellas no caen del cielo and animals in the desert eat their dinner, y los animales en el desierto tienen su cena, then he's going to take care of Job entonces él va a tener cuidado también de Job, whether he knows it or not. aún lo sepa o no lo sepa. Here's one big lesson to take away from God's response. Aquí hay una gran lección que debemos de tomar de la respuesta de Dios. And you and I Y usted y yo need to remember this necesitamos recordar esto the rest of our el lives. resto de nuestra vida. When you finish reading the book of Job, Cuando usted termine de leer el libro de Job, if you only get one lesson, si usted solo recibe una lección, you need this lesson. esta es la lección que usted necesita. You need to repeat this to yourself Usted tiene que repetirse esto a usted mismo the rest of your life. el resto de su vida. Because if you understand this, Porque si usted entiende esto, it'll make a lot of your life easier. esto va a hacer su vida mucho más fácil. And here's the statement Y aquí está el I enunciado want you to remember. que usted quiero que recuerde. God Dios doesn't owe me no me debe an explanation. una explicación. God Dios doesn't have to explain himself no tiene que dar explicaciones to anybody. a nadie. Do you believe that? ¿Cree eso? Sometimes in our lives, Algunas veces en nuestra vida, we want God to tell us why. nosotros queremos que Dios nos diga We por want qué. God to tell us why he didn't answer this prayer. Usted quiere saber por qué Dios no respondió esta oración. Why didn't God give me this thing? ¿Por qué Dios no me da esta cosa? But God reminds us through the book of Job, Pero Dios nos recuerda en el libro de Job God doesn't answer to anybody. que Él no le tiene que responder a nadie. Sometimes God will give us an answer, Algunas veces Dios nos va a dar una respuesta, but he doesn't have to pero Él no tiene que, because he's God porque Él es Dios and he's in control of the whole y world. Él está en control de todo el mundo. Job needed to remember, Job necesitaba recordar, even though he was righteous, aunque Él es justo, God didn't owe him an explanation. que Dios no le debe una explicación, aunque Él es justo. Look at how Job responds. Vean cómo responde Job. Go to chapter 40 Vaya al capítulo 40 and notice verses 1 through 5. y vea los versículos del 1 al 5. Dice, además respondió 41 through 5. Yes. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil.
¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job wanted to talk to God. Job quería hablarle a Dios. God was giving him a chance. Y Dios le da el chance. And what did Job say? ¿Y qué es lo que dice Job? I better stay quiet. What happened? ¿Qué es lo que pasa? I thought Job wanted to talk. Yo creí que Job quería hablar. What happened with Job? ¿Qué pasó con Job? He's with no words. It's one thing to talk about God, Una cosa es hablar sobre Dios, but it's another thing to see God. pero otra cosa es ver a Dios. Everybody in the Bible Cada uno en la Biblia that actually saw God que en realidad vio a Dios was scared to death. estaban asustados hasta la muerte. Today, people sometimes say, Aún hoy en día la gente dice, oh, God appeared to me, oh, que Dios me aparezca, and God sat on my bed, que Dios esté ahí en mi cama and we had a nice talk. y vamos a tener que hablar de una manera linda. I always know that's not true, Y yo siempre sé que eso no es así, because everybody in the Bible porque todos en la Biblia that saw God que vieron a Dios and that talked to him, y hablaron a Él, they thought they were going to die, ellos pensaron que morirían and they were terrified, y ellos estaban en terror, because God's brightness, porque la brillantez de Dios, His holiness, su santidad and His power y su poder is too much for a human to look at es demasiado para que lo vean without humano, becoming afraid. sin que nosotros nos asustemos. And Job learned that lesson. Y Job aprendió esa lección. But God tells him in verse 6, Pero luego viene Dios y le dice en el versículo 6, stand up and answer me. levántate y respóndeme, Be a man. sé un hombre, Be careful sé cuidadoso what you ask God for, de lo que usted le pide a Dios, because you might get it. porque usted puede hacerlo. Job had a lot of questions for God. Job tenía un montón de preguntas para Dios, But when God showed up, pero cuando Dios aparece, Job became mute. Job se hace el mudo. Job's friends Los amigos de Job aren't doing any more talking. ya no están hablando más. Everybody was smart. Todo el mundo es sabio. Everybody had answers Todos tenían respuestas. until God actually showed up. Hasta que realmente aparece Dios. You know, today, Usted sabe, hoy en día, a lot of people say a lot of things about God. mucha gente dice cosas sobre Dios. If you go on the internet, Si usted va al internet, if you go to YouTube, y va a YouTube, if you go to y TikTok, va al TikTok, a lot of people think they're experts on God. mucha gente piensa que son expertos en Dios. But when God shows up, Pero cuando Dios aparece, a lot of people will be quiet. mucha gente va a estar en A silencio. lot of people think they know Mucha gente cree que sabe what God likes, qué es lo que le gusta a Dios, what God wants, qué es lo que Dios quiere, what God's okay with, con qué está Dios de acuerdo, what God approves. qué es lo que Dios aprueba. But the only way to really know Pero la única manera de realmente saber what God's okay with con qué Dios está de acuerdo is if you can find it in the Bible. es si usted lo puede encontrar en la Biblia. You must always let God Usted siempre tiene que dejar a Dios speak for himself. hablar por sí mismo. Because if you start saying things for God Porque si usted empieza a decir cosas por Dios that God never said about himself, que Dios nunca ha dicho de sí mismo, you'll become God's enemy. usted va a convertirse en el enemigo de Dios. In chapter 40, En el capítulo 40, God's going to challenge Job. Dios va a venir a retar a Job. His final response to Job Su última respuesta a Job involves two major things. envuelve 2 cosas principales. In chapter 40, En el capítulo 40, verse 15 versículo 15 down through verse 24, hasta el 24, he mentions a massive animal. él menciona esos animales enormes. And then in chapter Y 41, luego en el capítulo 41, he mentions another animal él menciona otro animal named the Leviathan. conocido como Leviatán. There's a lot of discussion Hay una gran discusión about who the Leviathan is. sobre quién es Leviatán. But throughout the Bible, Pero otra vez de la Biblia, whenever the Leviathan is mentioned, cuando es mencionado Leviatán, it's always about siempre es acerca a strong world power de un poder enorme that God's going to destroy. que Dios va a destruir. And I believe that the Leviathan in the book of Y Job yo creo que Leviatán en el libro de Job is not really about an animal. es no realmente sobre un animal, It's a figure of speech es una figura de lenguaje about all of the wickedness and evil in the sobre world. toda la maldad en el mundo. And what God tells Job Y lo que Dios le dice a Job in chapter en 41, el capítulo 41, Job, Job trust me, confía, because one day porque un día I'm going to kill all the evil in the world. yo voy a quitar toda la maldad del Just mundo. like you would kill an animal like a Leviathan. Así es como matarían un animal como Leviatán. And when God explains this to Job, Y cuando Dios explica esto a Job, notice how Job's response is different. vea cómo
Job responde de una manera Job's diferente. first response in chapter 40 Primero Job responde en el capítulo 40 is, I'm going to be y quiet. dice, yo me voy a quedar callado. But after God talks to him about the Leviathan, Pero después de que Dios le habla sobre Leviatán, after God says, one day I'm going to destroy this, después de que dice, un día yo voy a destruir esto, look at chapter 42 vea el capítulo 42 and notice verses 1 through y 6. vea los versículos del 1 al 6. Notice what Job says Vea qué es lo que dice Job, now that he has more of the big picture. ahora que tiene un panorama más grande. 42, 1 through 6. 42 del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. What did Job say in his second response? ¿Qué es lo que está diciendo Job en su Look segunda at verses respuesta? 1 through 6 Vea los versículos del 1 al and 6 tell me what Job says this time. y dígame de qué es lo que dice Job esta vez. Start in verse 2 Empieza en el versículo 2 and let's just notice a few of the things Job says. y solo vaya viendo las cosas que dice Job. I know you can do everything. Did Job know that before? ¿Sabía eso Job antes? But he knows it for sure now. Pero ahora lo sabe por cierto. What else does he say? ¿Qué más dice? There is not any idea that could be hidden from him. There's nothing that can be hidden from God. No hay nada que pueda ser oculto de At Dios. first, En primer lugar, Job thought he knew everything. Job thought he knew everything. Job pensó que él sabía todo, But now, pero ahora he realizes only God does. él se da cuenta que solamente Dios sabe todo. What else? ¿Qué más? Ella reciente ya después de que él ya anunció su hora de nacer y todo. He is repentant after he cursed his birthday. He repents. Él se arrepiente. At the beginning of the book, Al principio del libro, Job didn't sin. Job no pecó, But throughout the book, pero a través del libro, Job says some things Job dice algunas that are cosas not right about God. que no están bien acerca de And Dios. so in Job 42, Así que en el 42, verse 5 and verse 6, versículos 5 y 6, Job says, I repent. Job dice, me arrepiento. I shouldn't have said the things No debería decir algunas cosas that I said when I was mad. que yo dije cuando estaba enojado. He now sees that God knows everything Ahora él ve que Dios sabe todo and that he needs to stay in his place. y ahora necesita estar en su lugar. Job realizes Ahora Job se da cuenta that God has everything under control. que Dios tiene todo en control. Let me ask you another question. Déjeme hacerle otra pregunta. Why didn't God just tell Job ¿Por qué Dios no solo le dijo a Job about the conversation with Satan? acerca de la conversación con Satanás? Why didn't God tell Job, ¿Por qué Dios no le dice a Job, I was just testing you. yo solo te estaba probando, I believe in you. yo creía en ti And I just wanted you to pass the y test. solo quería que pasara la prueba? Is it fair that God didn't tell Job Hubiera sido justo que Dios no le dijera a Job about chapter 1 and chapter 2? acerca del capítulo 1 y 2. If it were you, Si fuera usted, would you want to know? ¿usted querría saber? See? Why didn't God tell Job? ¿Por qué entonces Dios no le dice a Job? He told you. Él le dijo a usted. Porque Dios no le dé explicación a nadie. Because God doesn't owe explanation to anyone. Somebody's been paying attention. Alguien está poniendo atención. Here's the thing. Aquí está lo que pasa. God doesn't tell Job Dios no le dice a Job because that's not what Job needed. porque eso no era lo que ocupaba Job. Job didn't need an explanation. Job no necesitaba una explicación. All Job needed Todo lo que necesitaba Job was God. era Dios. There's a lot of stuff that's happened to you. Hay un montón de estas cosas que pasan con ustedes. There's a lot of stuff that's happened to me. Hay un montón de esto que pasa conmigo. There's a lot of stuff that's happened in the world. Hay un montón de cosas pasando en el mundo. And a lot of people think they need Y explanation. mucha gente cree que lo que necesitan son explicaciones. But I promise you, Pero le prometo, when you see God, cuando usted ve a Dios, that'll be enough. ya eso será suficiente. You don't need an explanation. Usted no necesita la You explicación. just need to see God. Usted solo necesita ver a And Dios. once Job saw God, Y cuando Job ve a Dios, he didn't care about any of his questions. ya a él no le importa ninguna de sus preguntas. One day,
un día, you're going to stand before God. usted va a estar delante de Dios. And God's going to say to Y you, Dios le va a decir, if you're a faithful Christian, si usted fue un fiel cristiano, well done, bien hecho, enter into the joy of the Lord. entre al gozo de su Señor. And when you enter in, Y cuando usted entre, all of your questions, todas sus preguntas, all of your doubts todas sus dudas will immediately disappear. van inmediatamente a That's exactly what desaparecer. happened with Job. Eso es exactamente lo que pasa con Job. Sometimes Algunas veces we think we've got a lot of questions, pensamos que tenemos muchas preguntas but then we find out y luego nos damos cuenta we were asking the wrong que question. estábamos haciendo las preguntas And, equivocadas. and that's what happens with Y Job. eso es lo que pasa con Job. Sometimes Algunas veces you wake up in the morning usted se levanta en la mañana and you really are hungry y usted realmente está hambriento and you have your mind set on something you want to eat. y usted ya sabe que quiere ir a comer And then you get a different y meal luego usted toma una comida distinta and you forget about what you thought you y wanted usted se le olvidó lo que quería comer and you're fully satisfied. y entonces aún así está usted satisfecho. When you get to heaven, Cuando usted vaya al cielo, you will be fully satisfied. usted va a ser completamente And what you satisfecho think you wanted, y en lo que usted cree que quería it won't be important. ya no va a ser importante. If Job Si Job needed to know about chapter 1 and chapter 2, hubiera necesitado saber del capítulo 1 y 2, God would have told him. Dios se lo habría dicho. Because God always does what's right. Porque Dios siempre hace lo que es correcto. God didn't tell Job about that Dios no le dice a Job sobre eso, because that's not what Job needed. porque no era lo que Job necesitaba. This is important for you and me. Esto es importante para usted y para mí. We have cell phones. Tenemos celulares, We have Siri. tenemos a Siri We have tablets. y tablets, We got smart watches. tenemos relojes inteligentes, Smart water. tenemos agua inteligente, But we're not smart people. pero no somos gente inteligente. We think Nosotros creemos we need more que information. necesitamos más información. We think Creemos we need all the answers. que necesitamos todas las respuestas. The Bible is trying to teach us. La Biblia está tratando de enseñarnos. We just need more God. Nosotros solo necesitamos más de Dios. God has all the answers, Dios tiene todas las respuestas and He's not going to give us His y whole Él mind. no nos va a dar toda su mente. He gives us enough Él nos da to suficiente trust para que confiemos and to believe. y que creamos. But if God told you Pero si everything, Dios le dijera todo, then you would be who? entonces ¿quién sería usted? God. You would be God. Usted sería Dios. God's never going to tell you Y everything, Dios nunca le va a decir todo. but God will tell you enough. Pero Dios le va a decir suficiente. Now, notice what happens as we end the book. Ahora ve lo que pasa al final del libro. God has fixed Job. Dios viene y soluciona a Job. Job has repented. Él ya se arrepintió. But guess who has not repented? Pero adivine quién no se ha arrepentido. His friend. His friends, that's right. Look at Job chapter 42 Vea Job capítulo 42 and read verse 7 y lea del 7 down through verse 9. hasta el 9. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. How did God feel about Job's friends? ¿Cómo se sentía Dios sobre los amigos de Job? Angry. Why? ¿Por qué? Look at verse 7. Ve el versículo 7. This is very important. Esto es muy importante. Why was God angry with the friends? ¿Por qué Dios There's está enojado one con los specific amigos? answer. Hay una respuesta específica. They didn't spoke the right thing. About who? ¿Sobre quién? God, Dios. That tells us several things. Eso nos dice muchas cosas. God is in heaven, Dios está en el cielo and God's looking down on the whole world. y Dios está viendo en todo el mundo. And God listens Y Dios escucha to everything
todo that people say about que him. la gente dice sobre And él. God gets angry. Y Dios se enoja. Verse 7 Versículo 7 says God was angry dice que Dios estaba because the enojado friends porque los amigos didn't say the right things about him. no dijeron las cosas correctas sobre When él. you start talking about God, Cuando usted empieza hablando sobre Dios, make sure you say the right thing asegúrese de decir lo correcto or you're going to make God very angry. o usted va a hacer que Dios se enoje mucho. Sometimes people just talk Muchas veces la gente solo habla and they think God's not listening. y ellos creen que Dios no está oyendo. And they will say things for Y God ellos van a decir cosas por Dios that just are not true. que no son verdad. They'll say things to people. Ellos van a decir cosas a la gente. You don't have to be baptized. Usted no tiene que ser bautizado. God doesn't care about that. A Dios no le importa eso, But don't say something for God pero no diga algo por Dios that's not in the que Bible. no está en la Biblia. Sometimes people will say, Algunas veces la gente va a decir, worship however you want. adore como usted quiera. God doesn't care. A Dios no le importa. Do whatever makes you feel happy. Haga lo que lo haga sentir feliz. But if you speak for God, Pero si usted habla por Dios, make sure you tell the truth asegúrese de decir la verdad or God will be angry. o Dios va a estar enojado. Eliphaz, Elifaz, Bildad, Bildad and y Zophar Sofás said a lot of things. dijeron muchas cosas. They did a lot of talking, Ellos hablaron mucho, but they misrepresented God. pero ellos mal representaron a Dios. And it got God very Y angry. entonces Dios se enoja mucho. They were on earth speaking, Ellos estaban en la tierra hablando and God was in heaven listening. y Dios estaba en el cielo oyendo. Every time you talk about God, Cada vez que tú hablas sobre Dios, every time I talk about cada God, vez que yo hablo sobre Dios, God's listening to us. Dios nos está oyendo. And we need to make sure Y tenemos que asegurarnos that there's a verse in the Bible que hay un versículo en la to Biblia back up anything we say about que va a God, respaldar todo lo que decimos sobre Dios. or we'll get God very angry. O nosotros haremos enojar a Dios. Never believe anything about God Nunca crea nada sobre Dios unless somebody can show it to you in a Scripture. menos que alguien se lo muestre en la escritura. The friends Los amigos thought they were telling the truth. pensaron que decían la verdad. There are a lot of people Hay mucha gente that mean well. que piensa también They think they're telling the truth, que ellos están diciendo la verdad, but they're misleading people. pero ellos están perdiendo a la gente. They're telling people things about God Les están diciendo cosas sobre Dios that aren't in the Bible, que no están en la Biblia. and God's angry. Y Dios eso lo hace enojado. Let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta. How could they fix their situation? ¿Cómo podían ellos arreglar la situación? God was angry with them. Dios estaba enojado con ellos. How could they fix it? ¿Cómo podrían arreglarlo? Offering sacrifice. Who was going to offer the ¿Quién sacrifice? iba a ofrecer el sacrificio? Job. Job. Job was going to offer the sacrifice Job iba a ofrecer el sacrificio and pray for his friends. y orar por sus amigos. Now look at your Bible Ahora ven su Biblia in en Job 42 Job 42 and look at the end of verse 9. y vea el final del versículo 9. God accepted Job's prayer. Dios aceptó la oración de Job. And then look at verse Y 10. luego el versículo 10. After God accepts Job's prayer, Después de que él aceptó la oración de Job, what does God do for Job? ¿qué es lo que hace Dios por Job? He removed his affliction. And Y restored the double of restored him everything. double. We'll talk about the double in a second. Vamos a hablar sobre Satanás en un momento, But this is important about our lives. pero esto es importante en nuestra vida. In the first 6 verses, Los primeros 6 versículos, Job repented Job se arrepiente and apologized y se disculpa. to who? ¿A quién? To God. ¿Con quién? Con Dios. But God didn't give him his stuff back. God didn't restore his property. Pero Dios no restauró su propiedad. He repented for what he said. Él se arrepintió por lo que He dijo. was sorry for the things he Él did. estaba triste por lo que hizo, But God didn't give him his stuff back. pero todavía Dios no le había dado nada. God didn't restore Job Dios no restauró a Job completely completamente until he got it right with God hasta que él estuvo bien con Dios and with his friends. y sus amigos. Some people Algunas personas get right with God, quieren estar bien con Dios, but they don't fix it with other human beings. pero ellos todavía no han arreglado todo con las personas. And if todavía. God's going to bless you, Y Dios te va a bendecir. if you do wrong, Si tú haces el mal, you have to get it right with God, tienes que arreglarlo con Dios and then you have to get it right with other y human beings. también tienes que arreglarlo con los humanos. God didn't give Job his things back. Dios no le da las cosas a Job de vuelta. God didn't bless Job Dios no bendice a Job until he prayed for his friends hasta que él ora por sus amigos and until he made it right. y hasta que hace las cosas bien. And God's not going to bless Y you, Dios no te va a bendecir and God's not going to bless y me no me va a bendecir a mí until we fix things hasta que arreglemos las cosas completely completamente. that need to be fixed. Entonces,
todo va a estar arreglado. Remember, Recuerde, these are Job's friends. estos son los amigos de Job. They made terrible decisions, Ellos tomaron decisiones but they terribles, were trying to help. pero ellos estaban tratando de ayudar. And so Job had mercy on them. Así que Dios tuvo misericordia en ellos. Here's the last thing in Job I want to look at. Esto es lo último que quiero que veamos de Job. It's in verse 12. Está en el versículo 12. Go ahead. You can read it. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. 12. Yes, 12. And verse 17. Y el 17. Y murió Job viejo y lleno de días. God blessed Job in the end Dios bendijo a Job al final more than he did in the beginning. más que lo que lo hizo al inicio. Job passed the test. Job pasó la prueba. If you pass the test Si usted pasa la prueba of living faithfully in this life, de vivir fielmente en esta vida, God's going to bless you more in the end Dios le va a bendecir más al final than he's blessed you in the beginning. que lo que usted lo ha bendecido aquí en el inicio. But you have to pass the test. Pero usted tiene que pasar la prueba. God always blesses more Dios siempre bendice más in the end al final than he did in the beginning. que lo que hizo al inicio. But you have to make it to the end, Pero usted tiene que llegar hasta el final and you can't quit. y usted no puede quitarse. Job got double of everything he had, Job recibió el doble de todo lo que tenía, except for his children. excepto por sus hijos. And God blessed him Y Dios le bendice more than he could imagine. más de lo que él pudiera imaginar. And if you hold on to the end, Y si usted se mantiene hasta el final, God will bless you Dios le va a bendecir more than you can imagine. más de lo que usted puede imaginar. The book of Job, El libro de Job it's about Job. es sobre Job, It's about his suffering. es sobre su It's sufrimiento, about his endurance. es sobre su perseverancia, But it's also about God. pero también es sobre Dios. God's sovereign, Dios es soberano, and he's in control of the whole Él world. está en control de todo el mundo. Now let's have some questions in the last 10 minutes that we have. Ahora vamos a tener unas preguntas en los What últimos 10 questions do you minutos have about que the book of tenemos. Job? ¿Qué preguntas tiene usted sobre el libro de Job? Unless you know the whole book of Job. A menos que usted ya se sepa todo el libro de Job. Yo entiendo que le dé el doble, pero humanamente Job no ha sentido que no recuperó a sus hijos. I understand God gave the double to Job, but humanly talking, I feel like Job could have felt like he never recovered his children. That's exactly right. Es exactamente así. God didn't give Job double children back Dios no le dio a Job el doble de hijos, because human life porque la vida humana is irreplaceable. es irreemplazable. He could get everything else back Él podía darle todo de vuelta, except his children. excepto sus hijos. But remember Job chapter 1. Pero recuerde Job capítulo 1. If Job's children were faithful, Si los hijos de Job fueron fieles, and the Bible says Job offered sacrifices for y la their Biblia sin, dice que Job ofrecía sacrificios por sus pecados, Job's going to see his children again. entonces Job iba a ver a sus hijos de nuevo. Not in this life, Ahora en esta vida, no en esta vida, but in heaven for sure. pero en el cielo de fijo. Vi que Satanás atacándonos directamente hoy en día o solo sufrimos por las consecuencias del pecado, ¿Sigue Satanás afectándonos directamente en este día o solamente sufrimos por las consecuencias del pecado? Solamente por las- Does Satan still directly attacking us, or do we only suffer for the consequences of sin? That's a good question. Esa es una buena pregunta. In the Bible, En la Biblia, the Bible says we suffer for different reasons. la Biblia dice que sufrimos por distintas razones. The Bible doesn't say La Biblia no dice that the devil singles people out like he did with the book of Job. que el diablo viene en la vida de cada uno, así como lo hace en el libro de Job. But the devil does tempt us. Pero sí que el diablo nos tienta. Turn your Bible to 1 Peter Vaya a su Biblia, Primera de Pedro, chapter 5 capítulo 5, and read verse 8 and verse 9. y lea el versículo 8 y 9. 1 Peter 5, Primera de Pedro 5, 8 and 9. 8 y 9. In this passage in verse 8, En este versículo, it says the devil
En el 8 dice que el diablo is still moving around sigue por ahí alrededor trying to destroy people. tratando de destruir a la gente. In verse En 9, el versículo 9 it says he's doing it to Christians throughout the world. dice que lo hace con los cristianos a través de todo el mundo. So the devil Así que el diablo is still tempting people. sigue tentando gente, He's still testing people. sigue probando a la gente. But there's another verse Pero hay otro versículo that we need to learn from. que tenemos que aprender And it's in Hebrews chapter 2. y está en Hebreos 2. Look at Hebrews 2 and notice verse 14 and verse 15. Vean Hebreos 2 y vean los versículos 14 y 15. Hebrews 2, 14 and 15. Hebreos 2, 14 y 15. You can read it for me. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. According to the end of verse 14, De acuerdo al final del versículo 15, when Jesus died on the cuando cross, Jesús murió en la cruz, he already destroyed the devil. él destruyó al diablo. Sometimes you kill a lizard Algunas veces usted mata a una lagartija and they still may be moving, y se sigue moviendo ahí, but it's dead. pero está muerta. The devil El diablo is still moving, se sigue moviendo, but there's a sense in which pero hay un sentido en el que he's already dead. ya él fue destruido, He's already been defeated, ya él fue vencido and he's not as y powerful él no es tan poderoso as he was in the past. a como lo era en el pasado. So today, Así que hoy en a día Christian el cristiano has no need to be afraid of the devil no tiene que tener miedo del diablo because Jesus has already given you the victory. porque Jesús ya le ha dado la victoria. Any other questions on Job? ¿Alguna otra pregunta de Job? Job le ayudó para poder vencer la relación tan estrecha que él tenía con Dios. Esa es la pregunta. Was it helpful to Job to overcome this situation, to have this close relation with God? Was it the reason? That's a good question. Es una buena pregunta. I don't believe that Job needed the suffering Yo no creo que Job necesitaba el sufrimiento to have a stronger relationship with God para tener una relación más cercana con Dios, because Job's relationship with God porque la relación cercana con Dios was already strong. ya era fuerte. But Pero afterwards, al final de todo, I believe his faith was stronger. yo creo que su fe era aún más fuerte. It was stronger than it was before. Era aún más fuerte de lo que era antes. But God didn't take Job through this suffering Pero Dios no llevó a Job a través del sufrimiento because his faith was weak porque su fe fuera débil, or because it needed to be stronger. porque su fe fuera débil o que necesitara ser más fuerte. Anybody else? ¿Alguien más? Bueno, ¿Quién hay? Yes. ¿Sí? yo pienso que a uno lo favorece mucho a pasar las pruebas, el conocer a Dios también, conocerlo a Él. I think it is very favorable to know God to overcome our tests. That's exactly right. Así es. There's one in the back. ¿Alguien más atrás? Hay un versículo en Job que habla sobre el temor, que dice que le aconteció lo que él tenía. O sea, él tenía temor también, y eso no solo adoraba porque le agradaba a Dios, sino que él, parece que ese versículo habla de que él tenía que le sucediera algo. Entonces por eso él servía y adoraba a Dios de la manera que lo hacía. A veces nosotros tenemos temores y esos temores se cumplen. ¿Es un comentario o una pregunta? Una pregunta, o sea, Hágame una pregunta para traducirlo así. el temor que Job tenía se reflejó luego en lo que le pasó. Was Job's fear reflected in the things that happened to him? No, I don't believe so. No, no creo que fuera así. No, I don't believe so. Yep. Y me llamó mucho la atención cuando lo de Leviatán When you talk about Leviathan, representándose como la maldad del mundo. As No lo había conocido de esa manera. I never heard before about here representing the weakness of the world. Okay, good. We can answer that. Sí, podemos responder eso. Go to Isaiah Vaya a Isaías and notice chapter 27 y ve el versículo 27, and verse 1. versículo 1.
In Isaiah 27 and verse 1, En Isaías 27:1, the word Leviathan appears, la palabra Leviatán aparece and it's clearly not about an animal. y claramente aquí no se trata de un animal. If you keep reading, Si usted sigue leyendo, this is about wickedness. esto es sobre la maldad. Go ahead and read it. Isaiah 27 and verse 1. Dice Isaías 27:1, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán serpiente veloz y al Leviatán serpiente tortuosa y matará al dragón que está en el mar. And later on in the book of Isaiah, in chapter 27, he'll talk about the wicked nations he's destroying. Y luego cuando usted ve en Isaías 27, usted va a ver cómo es lo que empieza a hablar es de las naciones malignas que habían en el mundo en ese entonces. If you go to Psalm Y si usted va a los Salmos 74 54 and verse 14, y versículo 14, you see a similar thing. usted va a ver algo similar. God mentions Leviathan, Dios menciona a Leviatán, but it's not about an animal. pero no es sobre un animal, It's about wicked nations. es sobre las naciones malvadas. He mentions Leviathan in verse 14, 74, 74:14. 74:14, perdón. Él menciona a Leviatán en el versículo 14, In verse 14, he mentions Leviathan, en el 14 menciona a Leviatán, but then in verse 18, pero luego en el 18 he mentions enemies él menciona a los enemigos and the wicked. y al malvado. And if you go to Psalm 104, Y si usted va al Salmo 104 in verse 26, y el versículo 26, he does the same thing. él hace lo mismo. He mentions Él Leviathan, menciona a Leviatán and then he'll talk about the y wicked luego empieza a hablar de lo malvado that are going to be punished. y que va a ser castigado. Sometimes God Algunas veces Dios uses a figure of speech usa una figura de lenguaje to describe something. para describir algo. And I think that's what he's doing in Job 41 Y creo que eso es lo que está haciendo en Job 41 with Leviathan. con Leviatán. And plus, Job mentions Leviathan as well. In chapter 3 and verse 8. Y de hecho, Job menciona a Leviatán. In Job chapter 3 and verse 8, he mentions Leviathan. En Yes. 3:8 Job también lo mencionó. Thank you. Yes. Pregunta, ¿es correcto pensar de que lo que le sucedió a Job era para futuras generaciones? Is it right to think that what happened to Job was looking forward to future generations? One person in a future generation. Yes. Una persona en las generaciones futuras. Jesus Christ. Jesucristo. Jesucristo is the ultimate Job. Es el Job últimamente. Jesus suffered. Jesús viene a sufrir. He did nothing wrong. Él no hizo nada malo. He was tempted by the devil. Fue tentado por el diablo. He was abandoned by his friends. Fue abandonado por sus amigos. And when he passed the test, Y cuando pasó la prueba, he saves all of his friends él salvó a todos sus amigos. who said all kind of foolish things. Él que habían dicho muchas cosas tontas. We are the friends. Nosotros somos los amigos. So Job Así que Job is a picture es una imagen of what Jesus was going to do for the whole de lo world. que Jesús vendría a hacer después para todo el mundo. One more question for you. ¿Alguna pregunta más para usted? And I'm surprised nobody asked this question Y yet. de hecho estoy sorprendido que nadie haya hecho esta pregunta antes. In chapter 1 En el capítulo 1 and in chapter 2, y en el capítulo 2, how did the devil get in heaven? ¿cómo es que el diablo llega al cielo? Why does the enemy, Porque es que el enemigo, Satan, Satanás, show up at the meeting se aparece en esta reunión with the angels of God, con los ángeles de Dios and God's listening to him y Dios le está escuchando a él and tempting Job? y él está tentando a Job? What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? que también era un ángel. He was an angel as well. Maybe Job was an angel. I mean, the devil was an angel. Quizás el diablo era un ángel también, But the word in Job 1 pero cuando vamos a Job 1, and verse 6 versículo 6, is translated the adversary, se traduce como el adversario de Satanás, the enemy. el enemigo. So when Job 1, Así que en Job 1, he was no longer an angel. ya él no era más un ángel, He's an enemy. es un enemigo. How is he at the heavenly meeting? Así que ¿cómo él llega a esta reunión en el cielo? You let us know. There's several possibilities. Hay algunas posibilidades. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, the Bible la Biblia uses this phrase, usa esta frase, the adversary, el adversario, the enemy. el enemigo, And it doesn't always mean y no siempre significa Satan, the name of Satan.
Satanás, el nombre como tal, Satanás, It could be algunas veces pudiera ser one of the angels. uno de los ángeles. And it may not be the devil. Y quizás no es el diablo. Sometimes God uses the angels Algunas veces Dios usa a los ángeles to check out things in the world para que vayan a ver las cosas en el mundo and to make sure people y asegurarse de que la are gente doing what they should be doing. están haciendo lo que deberían de hacer. There's an example of this in 1 Kings 22. Hay un ejemplo de esto en 1 Kings 22. Primera de Reyes 22. God calls a heavenly meeting Dios hace un llamado celestial and he sends the angels out y envía a los ángeles to test the king Ahab. a probar al rey Acab. So in Job chapter 1 Así que en Job capítulo 1 and Job chapter 2, y Job capítulo 2, this adversary este adversario, may be one of these members quizás uno de estos miembros of God's heavenly council del concilio celestial de Dios, who is supposed to check out the world que se supone que tiene que andar chequeando en el mundo and to make sure things are working like y they hacer should. que las cosas están pasando como deberían. God doesn't get mad at the adversary. Dios no se enoja con el adversario, He's talking with them back and forth. está hablando con él ida y vuelta, And at the end of it, y al final de todo, the adversary doesn't come back. el adversario no regresa más. And so maybe Así que quizás in Job chapter 1 en Job and capítulo in 1 Job chapter 2, y 2, this isn't the devil like you think of him in the New Testament. este no es el mismo diablo que usted puede pensar en el Nuevo Testamento. He may be a member of the divine council, Quizás es uno de estos miembros del concilio divino, God's heavenly courtroom. de esta corte celestial de Dios. And he's checking out things Y él está chequeando las cosas to make sure people are doing what they para should. asegurar que la gente está haciendo lo correcto. It's interesting in Job, Es interesante que en Job, and all of the suffering of Job, en todo el sufrimiento de Job, and all the reasoning back and forth with he and his friends, en todos los razonamientos que van y vienen de los amigos, nobody ever says, nunca nadie dice, Job, maybe you're suffering because of the devil. Job, quizás su sufrimiento viene por causa del diablo, Because in the Old Testament, porque en el Antiguo Testamento they didn't have this full picture of the devil. ellos no tenían esta imagen If completa that del was happening diablo. today, Si eso fuera hoy en día, somebody would say, maybe the devil's tempting alguien you. diría, quizás es el diablo poniendo la tentación. But it's interesting, they never say that to Job. Pero es interesante que ellos nunca le dicen eso a Job. And Job never says it to them. Y Job nunca se los dice a ellos. Because maybe they had no idea about the devil like we do. Porque quizás ellos no tendrían esa idea del diablo como nosotros la tenemos. Until you get to the New Testament. Hasta que usted llegue al Nuevo Testamento. And the devil is fully explained. Y el diablo es completamente explicado. So in Job chapter 1, Así que en Job capítulo 1, in Job chapter 2, en Job capítulo 2, this is probably a member este es probablemente un miembro of the heavenly court. de la corte celestial. And the word translated Satan, Y la palabra traducida Satanás it doesn't mean like the devil's name. no significa necesariamente el nombre del diablo. It just refers to somebody who's an adversary. Esa palabra se refiere a alguien que es un adversario. And that could be a member of God's heavenly council. Incluso podría ser alguien que estuviera entre el concilio celestial de Dios. Here's what I want you to remember about the book of Job. Esto es lo que yo quiero que usted recuerde del libro de Job. God's in complete control of the world. Dios está en completo control del mundo. No matter why you're suffering, No importa por qué usted sufra, you don't have to figure that out. usted no se tiene que dar cuenta de por qué es. If you're righteous, Si usted es justo, if you hold on, si usted permanece, God will bless your ending Dios va a bendecir su final more than your beginning, más que su comienzo. just like he did with Job. Tan solo como lo hizo con Job. Jesus Christ Jesucristo is the ultimate Job, es el ultimado Job. and he suffered for you and for Y me. él sufrió por usted y por mí. So one day, Así que un día all suffering will be erased from the world. todo el sufrimiento va a ser borrado del mundo. And that's the good news of the Y gospel. esas son las buenas noticias del Evangelio. Thank you. Gracias.